bueno, yo quería engancharme en mucho de lo que dijo Diana, fue muy interesante, pero antes quería completar un poco lo que Lars Andresta arrancó con la información de que tenemos en la Argentina ahora, o vamos a tener un bloque liberal con 5 diputados. En realidad, bueno, habría que sumar a ese bloque, por supuesto, a López Murphy, que también entró, pero yo diría que, por lo que quiero mostrar ahora, por suerte son muchos más. Es más, sin ser, por supuesto, legislador, creo que hasta el propio Mauricio Macri, Carlos nos decía que cuando, efectivamente, cuando llegan al poder políticos que nacen del liberalismo, por algún motivo mágico, se convierten digamos, la política los convierte en conservadores o socialdemócratas. De hecho, el anterior gobierno de Mauricio Macri sorpresivamente empezó a definirse desde el primer día como socialdemócrata. De hecho, lo definía con todas las letras. Nosotros no somos liberales, somos socialdemócratas, justamente por una concepción muy equivocada, lamentablemente, que tuvo el periodo de Mauricio Macri, de concepción de cómo se gestiona la opinión pública. De eso un poquito quería hablar. Así que yo creo que tenemos muchos más diputados liberales de lo que hoy nos imaginamos, por un cambio que se está produciendo en la opinión pública bueno, una clase política, que es la que tenemos en Argentina, que yo la denominaría que es una clase política de followers. O sea, no es una clase política de líderes que lideran la opinión pública, sino que son followers. Nuestra clase política hace encuestas, mide la opinión pública, ve a ver qué es lo que opina y trata de ofrecerle eso. Que eso generalmente funciona, a veces sí, a veces no, en campaña, y por supuesto, cuando se gobierna es el peor error que cometió la Argentina. Lo voy a explicar ahora un poco por qué. Entonces, con respecto a la cantidad de diputados liberales, hay uno, por ejemplo, que no lo mencionamos y que de repente puede ser un nuevo converso al liberalismo. Está en veremos si entra o no entra en la Cámara de Diputados, que es Florencio Randazzo, que fue nada menos que ministro del Interior con el gobierno de Cristina Kirchner, y que de repente entró en la campaña. Ahora estamos viendo, están contando los votos, va a haber que esperar al escrutinio definitivo si entra o no entra. Rompió todas las leyes, yo les llamo las 20 verdades del marketing político, que en la Argentina introdujo sobre todo el ecuatoriano Jaime Durán Barba, y que yo creo que le han hecho mucho mal, mucho daño al país, que es no presentar nada que la izquierda pueda llegar a llamar o tildar de ajuste, porque eso es una mala palabra. Bueno, ese es el grave error de concepción de proponerse el seguir el discurso de la izquierda en lugar de generar un debate nuevo y un discurso nuevo. Entonces rompió de alguna forma las 20 verdades del marketing político, parafraseando las 20 verdades peronistas, con una propuesta de reforma laboral. Y me acuerdo que yo soy columnista del portal de TN, que escribimos una nota por entonces diciendo, bueno, este hombre si lo escuchara Durán Barba, lo mataría. ¿Cómo va a hacer una cosa así? Proponer en la Argentina una reforma laboral donde han caído gobiernos por intentarlo, ¿no? El ejemplo de la Rúa, Fernando de la Rúa, en el año 2001, cae como consecuencia de un intento fallido de reforma laboral, que se quiso hacer estúpidamente sobornando senadores. Bueno, toda una larga historia. Mauricio Macri, ante ese temor, cuando llevó su reforma laboral, la llevó prácticamente en secreto para que no se debatiera el tema en la opinión pública. Y por supuesto el peronismo, cuando vio que había una reforma laboral, por supuesto que fracasó. ¿Por qué? Porque yo quiero explicar, no sé si puedo compartir un segundo la pantalla, Martín. ¿Puedo intentarlo? A ver. Ahí te viene Inhabilitó ser la sesión. Bueno, no habilitar. importa. A ver. Yo lo llamo
Sí, no. Yo lo llamo el esquema de Mussolini, que por qué fracasa la Argentina, porque hay que buscarle un origen, ¿no? Yo le llamamos, después también hubo otros autores que tomaron la idea de la frase de García, de Vargas Llosa, de conversación en la catedral, A ver si querés intentar ahora compartir. A ver si se puede. Sí, señor. A ver, bien, ¿dónde estamos acá? A ver si lo ven, acá tenemos el esquema de Mussolini, ¿no? Acá lo tenemos a don Benito Mussolini. Yo le llamo el esquema de Mussolini porque es buscar cuándo fue que se jodió Argentina, cuándo fue que se jodió Perú, preguntaba, arrancaba conversación en la catedral. Bueno, Argentina se jodió el día que Juan Domingo Perón incorporó la Carta del Laboro, que era la ley laboral que había introducido Mussolini, año 1927, ¿no? Está por cumplir 100 años. No existía internet, por suerte existía la electricidad en aquel entonces, en donde se había pactado, era un acuerdo para hacer rígidas las relaciones laborales y que solo sirviera a los sindicatos y a las grandes empresas. Las pymes quedaban completamente afuera. Entonces, ¿qué es lo que pasó en Argentina desde que se hizo rígida la relación laboral entre empleadores y empleados? Bueno, los sindicatos hacen muy costoso, muy difícil que se tome empleo, se genera toda una industria del juicio que ha quebrado, sobre todo a pymes, entonces las pymes quedan afuera de la posibilidad de contratar prácticamente, por eso Argentina tiene muy pocas pymes, porque un juicio laboral quiebra una pyme. Esto es lo que ha hecho que, como si los privados no contratan, o lo hacen solamente en negro, a un alto riesgo, entonces lo que nos pasó en Argentina, entre otras muchas cosas, pero esto yo creo que es lo más importante, es que el Estado se convirtió prácticamente, pasó de ser del principal empleador, lo cual fue un gravísimo error, a desde hace 11 años el único empleador, el único que da empleo neto en Argentina, entre los que quedan en la calle, que se echan, empresas que cierran, y los empleados que se toman. Por supuesto que esto genera un costo del Estado enorme. Argentina tenía ya de por sí 2 millones de empleados públicos cuando llegaron los Kirchner, hoy tiene 4, ¿no? O sea, en los 20 años que han pasado, menos de 20 años, 18 años que han pasado desde que llegaron los Kirchner, Argentina duplicó su plantel de empleados públicos, mejoró mucho además los sueldos que reciben en general los empleados públicos. Nación cuadruplicó, perdón, la dotación de empleo público, y mientras tanto el kirchnerismo agravó todavía más las leyes laborales. Con lo cual, llegamos a este punto donde los privados no contratan, y por eso me quiero enganchar con lo que decía Diana Mondino, muy interesante, de hay que darles una solución laboral que no sean ni planes ni empleos públicos, ¿no? Porque acá se establecieron 2 niveles. Un nivel, el de, digamos, yo le llamaría el nivel de nobleza del empleo público garantizado de por vida, que no te pueden echar ni te pueden obligar siquiera a trabajar, además para hacer absolutamente nada útil, y el nivel de plan social, ¿no? De la migaja que te tiran. Esto, por supuesto, además de generar un enorme gasto público absolutamente infinanciable, ya ni sabemos cuánto pesa el Estado sobre el PBI, se habla de que ya está llegando al 50%, pero cualquier cosa que pase del 35% es una locura. Se ha chupado todo el crédito de la economía, los privados no tienen acceso al crédito, el proceso de crowding out, donde el Estado se lleva absolutamente todo el poco crédito que hay, y como esto también se acabó, le damos a lo que llamamos acá la maquinita de imprimir papelitos sin valor, que es lo que nos está generando este desequilibrio tremendo que es la inflación. Por supuesto que esto genera una situación de inflación y estanflación, con lo cual hay cada vez más pobreza, y cada vez más el peronismo está llamado a resolver la pobreza con más empleo público y más planes sociales. Y esto genera este círculo vicioso. Vamos a cambiar ahora a ver lo que vemos, a ver si podemos verlo así fácil. Quiero mostrar esto. Esto ha cambiado ha generado un país absolutamente inviable, y ya después de, bueno, de tantos años de este esquema, sin cultura laboral, ¿no? Quiero agregar el dato de que
Argentina tiene una población económicamente activa vergonzosamente chica. En Argentina poco más del 40% está dentro de lo que es la población económicamente activa, que es la que por lo menos, o sea, trabajo, dice que busca trabajo, de la cual además hay un 10% que está, más del 10% que está desempleado. Esto es una barbaridad, es una vergüenza, porque Argentina tendría que tener el 60% de su población dentro de la población económicamente activa, o sea, mucha más gente tiene que trabajar, y por supuesto en el sector privado. Ahora, ¿por qué esto se mantenía o se mantiene así? Y por qué, bueno, hay evidentemente un vuelco hacia el liberalismo en la opinión pública, por esto que estamos viendo. ¿Están viendo este gráfico? Bueno, este es del Pew Research Center, ya tiene unos años, es del año 2015. Se ve chiquito. Se ve chiquito, yo lo voy a relatar porque no encontré la versión un poco más grande en forma de mapa, que realmente te deja helado. Esto es ante la pregunta de ¿qué prefiere? No se pregunta por sistema capitalista, se pregunta qué prefiere, que haya diferencias entre ricos y pobres, pero que a los ricos les vaya mejor, aunque a los pobres no les vaya mejor, no es que les vaya peor. O sea, la pregunta del capitalismo, aceptar que hay gente que va a ganar más y otra que no necesariamente va a ganar más, pero tampoco menos. Bueno, entonces se hace una comparación de países emergentes, ahí estamos, los argentinos, por ejemplo, estábamos en aquel entonces, hoy ya no me queda claro dónde estamos. La media, les digo, la media es de 62% a favor de esta idea del capitalismo contra 28%. Esta es la media. Empezamos con un extremo, el mayor extremo es Vietnam, 95% a favor contra 3%. Acordémonos que Vietnam es ese país que le ganó a Estados Unidos la guerra por imponer el comunismo. Bueno, ahí lo tenemos, a Vietnam. Después viene China comunista, bueno, es una forma de decir. Y un montón de países, está en la mitad de la tabla, está Brasil, está Venezuela. Venezuela está incluso arriba de Brasil, claramente hay un 67% de venezolanos que prefieren el capitalismo por sobre 28. Bueno, en la Argentina, por supuesto, tenemos el premio de ser el país, no solamente dentro de los emergentes, sino del mundo, más anticapitalista del mundo. Había un 48% anticapitalista contra un 33%. Les muestro rápidamente los países, acá, a ver si podemos ver, estos son los más pobres. Todos los países más pobres son más bien procapitalistas, y los países más ricos, bueno, ni hablar, ¿no? Acá están, empezamos por Corea del Sur, obvias razones, Alemania, que tuvo, al igual que Corea del Sur, bueno, tuvo su Alemania Oriental del otro lado, para tenerla clara, Estados Unidos, Israel, Gran Bretaña, etc. Bueno, dejo de compartir pantalla, porque acá, a ver si puedo dejar de compartir pantalla. ¿Cómo se hace esto? Bueno, no sé cómo dejar de compartir pantalla. Si alguno sabe, me lo dice. Ahí está, creo que ahí está. Lo hice yo, sí. Perfecto. Bueno, entonces, a lo que voy a decir es que lo que tiene la Argentina es un problema que nace con un problema laboral que, si se resuelve, resolvemos más o menos el punto de partida de lo que hizo que Argentina se jodiera. Y la buena noticia, y ahora quiero terminar con esta muy buena noticia, es que, bueno, le hice un pedido muy especial a la Universidad de San Andrés hace algunas semanas de incluirme en su encuesta mensual política la pregunta de, bueno, la aprobación o desaprobación de una reforma laboral. La pregunta estaba fundamentada en si cambiando, flexibilizando las leyes laborales, cree que se va a generar más empleo o no. Bueno, y Diego Reynoso, que es el director de opinión pública de la Universidad de San Andrés, quedó con la boca abierta cuando hizo la pregunta. Estoy hablando de hace 20 días, porque había un 64% de los argentinos a nivel nacional
que estaban de acuerdo con la frase de que es necesario hacer un cambio en la legislación laboral para que los privados den empleo. 64% de un lado, y del otro lado, bueno, el resto era 20 y pico, había 23, había un pequeño grupo que no sabía. Se le hizo al 23% que no estaba de acuerdo con esa frase una pregunta de control. La pregunta de control era: yo no quiero una reforma laboral porque el que tiene que dar el trabajo es el Estado. Esta pregunta se hizo porque esa es la realidad de lo que está pasando, ¿no? Desde hace 10 años el único empleador en la Argentina es el Estado. La respuesta en un no fue del 90%. Quiere decir que a ese 23% que dice que no quiere una reforma laboral, o sea, hoy una minoría en la Argentina, una vez que se le explica que el Estado no debiera ser, o sea, que el único empleador hoy es el Estado, te dice que no, que el empleo lo tienen que dar los privados. Entonces, volviendo a Randazzo, que no sabemos si entra o si no entra, pero que le ha hecho una enorme contribución al debate, yo creo que las ideas del, digamos, del liberalismo, que es la iniciativa privada la que tiene que generar el crecimiento y la que tiene la clave de la salida de la crisis, yo creo que tenemos una buena noticia, y quiero cerrar con una idea que yo sostengo desde que empezó, bueno, desde que transitamos esta pandemia, y es que por suerte, yo creo, tengo fe de que la gente de Juntos o Juntos por el Cambio esté aprendiendo. Hasta ahora no nos lo dijo si lo aprendió o no, pero yo tengo la fe, la sensación de que lo están aprendiendo, de que en la pandemia se vio que los debates que se dan, que se pueden ganar, se ganan, y cuando se ganan los debates, la opinión pública cambia, y nuestros políticos, con la opinión pública, cambian. Porque nuestros políticos, como habíamos dicho al principio, no son líderes, son followers, son seguidores de la opinión pública. Entonces, cuando los políticos ven que la opinión pública va para la derecha, bueno, los políticos terminan yendo hacia la derecha. Esto lo vimos en el caso de dos debates muy, muy importantes que hubo durante la pandemia. Uno fue el de la vacuna, fundamentalmente la vacuna Pfizer, que el gobierno kirchnerista, por una cuestión, una idiotez geopolítica, nos intentó privar, nos privó en realidad, no nos intentó, nos privó metiendo una cláusula de negligencia. Esto algún día la oposición, cuando se ponga las pilas, va a poder quizá hacer una denuncia por genocidio, porque Argentina estaba en condiciones de recibir millones de dosis de vacuna Pfizer y no las recibió, y mientras tanto murió muchísima gente. Hay diversos cálculos matemáticos de cuántos argentinos murieron por esa decisión geopolítica. Se generó un debate, el debate estuvo en los medios no solamente del Grupo Clarín, estuvo en las redes sociales, en los chats de mamis, y aún sin tener mayoría, con el Congreso que tuvimos el año pasado, o este año, perdón, que tenía claramente mayoría del kirchnerismo y del peronismo, terminó el presidente firmando un decreto anulando esta ley esta de negligencia para que pudieran entrar vacunas de Estados Unidos. Está entrando la Pfizer, está entrando la vacuna de Moderna. O sea, la opinión pública ganó una batalla, un debate, sin que prácticamente intervinieran los políticos. De hecho, mucha gente de Juntos por el Cambio acompañó y firmó la cláusula de negligencia. Y el otro debate que ganó la opinión pública fue el de la presencialidad en las escuelas, donde ahí sí el jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, tuvo un rol de apoyar, pero ese debate lo ganaron los chats de mamis nuevamente, ¿no? Finalmente hoy la provincia de Buenos Aires, el gobierno nacional, están todos desesperados porque los chicos vayan a las escuelas, también los sábados, y quizás si pudieran los mandarían el domingo, cuando en realidad mantuvieron durante un año las escuelas cerradas. Estos dos ejemplos nos muestran el rumbo a seguir que
bueno, esta concepción de Durán Barba que había traído el gobierno anterior de Mauricio Macri está quedando atrás y se está demostrando que si se quiere cambiar la opinión pública, que es el problema central de la Argentina, dando los debates que se pueden ganar, bueno, se los gana y eso cambia. Así que más allá de los 5 o 6 diputados liberales que tenemos, yo creo que eso es una muy buena noticia para la Argentina, Martín.